Suponga que la variable aleatoria continua x tiene una función de densidad de probabilidad e a la menos x, para los x mayores a 0. Encontrar la función de densidad de probabilidad de estas dos variables aleatorias. Bueno, nosotros sabemos que el dominio de nuestra función, hagámoslo en otro color, va de 0 a más infinito. Es decir, si nosotros quisiésemos graficar nuestra función, veamos un par de cosas. ¿Dónde corta el eje y? Es decir, cuando este es el eje x, en mi sistema de ejes cartesianos, este es el eje y. ¿Dónde corta el eje y? Cuando y es igual a 0. Perdón, cuando x es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, f de x igual a 0, me queda e a la menos 0 y un número a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, sabemos que corta en 1. Después, como tengo un exponencial, sabemos que nunca va a cortar el eje x, o sea, en y, que en este caso denota f de x en mi sistema de ejes cartesianos, nunca va a ser 0. Es decir, no hay valor de x, para lo cual esto es igual a 0. Por lo tanto, nunca se corta el eje x. Veamos, por último, si tenemos asíntotas. ¿Existen asíntotas verticales? Bueno, asíntotas verticales no tenemos, ya que no hay restricciones en el dominio. Pero sí tenemos asíntotas horizontales, es decir, el límite de nuestra función cuando tiende, en este caso, a más infinito, ya que menos infinito no se incluye en el dominio, nos va a dar una constante. Veamos. El límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x, y yo reemplazo, me queda e a la menos infinito, que es igual a 1 sobre e a la infinito, y un número elevado, ya que esto tiende a infinito, un número sobre infinito es igual a 0. Por lo tanto, como nos viene una constante que es 0, tenemos que nuestra asíntota horizontal se encuentra en x igual a 0, en el eje x. Entonces notamos que si bien no existen raíces, es decir, la función no corta el eje x, sí se acerca infinitamente a dicho eje, es asintótico. Entonces se ve como una cosa así, nuestra función que es e a la menos x. Después nos dicen que esto es una función de densidad de probabilidad. También por eso quiero graficar un poco, para mostrarles gráficamente por qué es esto. Que sea una función de densidad de probabilidad significa que su área total es igual a 1. Es decir, ¿cómo calculamos áreas? Áreas se calculan integrando. Por lo tanto, si yo integro desde el límite inferior hasta el límite superior, recuerden, límite inferior y límite superior de nuestro dominio, es decir, los posibles valores de x. Si yo integrase a mi función de densidad de probabilidad, que es e a la menos x, respecto de mi variable aleatoria de x, esto me tendría que dar 1. Chequeemos, la integral de e a la menos x es menos e a la x, y si aplico Barrow, esto me queda menos e a la menos infinito, que quedamos que era 0, menos e a la 0, y número a la 0 es 1, por lo cual esto me queda menos 0, menos por menos, más 1. O sea, me queda que el área total es igual a 1. Es decir, si yo quisiese colorar el área, todo este área de acá, el área debajo de la curva, hasta el eje x, es igual a 1. Y como mi variable se va hasta infinito, o sea, podemos ver que desde mi función hasta el eje x se sigue acumulando probabilidad en el infinito, pero la probabilidad es muy baja acumulada para valores muy grandes de x. Bueno, ahora que vimos que por qué es una función de densidad de probabilidad, porque el área total es igual a 1, si esto no fuese 100%, no sería algo probable. Es decir, yo necesito que todos los posibles valores de x, que son todos mis posibles sucesos, yo necesito que la probabilidad de la suma de todos mis posibles sucesos, o sea, la probabilidad de que ocurra algo de todo lo que puede suceder, sea igual a 1. O sea, algo tiene que ocurrir. Algún valor de x tiene que suceder. Por eso se habla de probabilidad. Bueno, el concepto que quería introducir era el de función de probabilidad, densidad de probabilidad acumulada, es decir, cuánta probabilidad se acumula hasta cierto valor de x, llamémoslo x sub i. O sea, cuánto valor se acumula hasta mi x sub i, por ejemplo. F de x sub i. Y bueno, como estamos hablando de áreas, el valor acumulado, el área acumulada hasta este valor, ¿cómo vendría a ser? La integral de ¿qué? De mi función, es decir, cómo se comporta mi variable. Mi función me dice que, por ejemplo, en este punto, cuando mi variable toma este valor, hay cierta frecuencia de ocurrencia. En este punto hay esta frecuencia de ocurrencia y así. ¿Y cuánta área hay acumulada hasta cierto valor? Bueno, desde mi límite inferior, integro, ya que arranco de acá, voy hasta mi xy y me muevo en función de mi función de densidad de probabilidad, que es e a la menos x diferencial x.
La integral ya la vimos y tenemos que f de xy, o sea mi función de densidad, llamémosla f de x, así seguimos notación del libro, es igual a e a la menos x, o sea acá voy a poner una x, e a la menos x, perdón, menos e a la menos x, menos, ya integro con barra todo de una, menos 1, ya que e a la 0 es 1, lo cual me queda 1 menos e a la menos x. Por lo tanto, si yo quisiese saber cuánta área se acumula hasta el valor de x igual a 3, o sea, si este fuese el valor de 3, ¿cuánta área hay acá? Y la respuesta es aproximadamente 0,95, es decir, que la probabilidad de caer en cualquiera de estos valores, es decir, del 0 hasta el 3, es de casi 95%. Entonces vemos que valores muy altos de mi variable aleatoria x son muy poco probables. Si mi variable, por ejemplo, fuese accidentes por día, número de accidentes por día, es muy probable que haya 3 accidentes por día, o en este caso menor o igual a 3 accidentes por día, o sea la probabilidad de que haya 0, 1, 2 o 3 accidentes por día es muy probable a que haya más accidentes, 4, 5. Si lo queremos ejemplificar, ¿no? Aunque mi variable no es eso, solo es un ejemplo. Pero bueno, quise introducir estos conceptos para ver cómo resolvemos esto. Otra forma de expresar mi función de densidad de probabilidad es la probabilidad de que mi función sea menor o igual a cierto valor de x. En este caso, por ejemplo, este xy. Esto es igual a f de x. Bueno, y con esto introducido, vamos a ver cómo funciona esto. Me pide encontrar la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria. De y es igual a x al cubo. Y es igual a x al cubo. ¿Qué problema vemos acá? Bueno, nosotros desconocemos cómo se comporta y. X sabemos cómo se comporta. Sabemos que se comporta de esta forma. Es como e a la menos x. Pero y no sabemos. La única pedazo de información que sabemos es que se comporta como x al cubo. Es decir, que hablando de funciones acumuladas, vamos a llamar la función acumulada de y como g de sub i. Y si la función de densidad no acumulada era f minúscula sub x, la función no acumulada de i, de densidad no acumulada de i, es, llamémosla g chica sub i, o sea, g sub i. Antes de meternos con algo, tenemos que ver el dominio de i. Bueno, x puede ir de 0 a más infinito, por lo tanto, i, el dominio de i, va a ser también de 0 sin incluir a más infinito. Ya que cuando x toma el valor de 0, o sea, es un valor mayor a 0, y también lo copia. Y cuando x va hacia más infinito, bueno, más infinito al cubo también es más infinito. Es un infinito más grande, pero al fin y al cabo infinito. O sea, crece más rápido, básicamente. Y la probabilidad de que y tome un valor menor o igual a i sub chica, copiamos notación, vendría a ser la probabilidad de que, no sé cómo se comporta i, pero ponle que se comporta así. O sea, y este es i sub chica. O sea, estamos buscando la probabilidad que i tome un valor menor o igual a esto. Estamos buscando de nuevo un área. Nos metemos con la función acumulada g sub i. Bueno, acá el problema que tengo es que yo desconozco i. Por eso también les quise mostrar toda esta introducción. Como desconozco i, voy a utilizar cosas que conozco. Y sé que como i equivale a x al cubo, puedo hacer esa sustitución. Y como yo desconozco x al cubo, también sigo conociendo x al cubo, tengo que operar algebraicamente para llegar a una función que yo conozco, que es la función x nomás. O sea, esta es la función de mi variable aleatoria x grande. Por lo cual, esto es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a raíz cúbica de i. Es decir, i elevado a un tercio. I elevado a un tercio. Acá operé algebraicamente, o sea, hice raíz de 3 en ambos lados. Bueno, y ahora sí, si nosotros teníamos que la probabilidad de que x grande tome un valor menor o igual a x era igual a la acumulada, que era igual de 0 a, o sea, la integral de 0 hacia el valor que quiero buscar en mi función de distribución acumulada. O sea, esta x me dice con qué función estoy tratando y esta x chica me denota el límite superior. Hacemos lo mismo acá. Esta x me denota la función por la cual estoy tratando, que es f de x, que es e a la menos x. Vamos a anotarlo acá. E a la menos x. Y este numerito acá me denota el límite superior, i a la 1/3. Vamos a hacerlo más prolijo ahora, ya que ahora sí tenemos toda la información. Lo único que nos queda sería integrar, es menos e a la menos x, y utilizar el barro para los límites de integración. No es más infinito, sino que es i a la 1/3. Bueno, si realizo esta integral,
definida me queda menos e a la menos i a la 1/3 menos e a la 0. E a la 0 es 1, por lo cual g de i, o sea la función de distribución acumulada de i hasta cierto valor de i, es igual a 1 menos e a la menos i a la 1/3. Lo que hice fue distribuir el menos y el positivo ponerlo al principio. Bueno, yo acá tengo mi función acumulada de i, pero no es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide encontrar las funciones de densidad de probabilidad, no la función de densidad acumulada. Nosotros sabemos que g de i es igual al integral de 0 hasta i de f de i. Bueno, f de i no, decíamos que era g. G de i porque i es la variable independiente, o sea, los distintos valores que puede tomar mi variable aleatoria. G de i diferencial i. Entonces, ¿cómo encuentro g de i? Bueno, por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que si yo derivase respecto de mi variable por la cual estoy integrando, integral es la antiderivada, si yo derivase respecto de i, entonces yo me voy a encontrar con la función que yo integré. O sea, esto es un camino de ida y vuelta. Si yo esta la derivo, llego a esta, y si yo esta la integro, llego a esta. Bueno, con esto en mente, vamos a derivar. Entonces nosotros sabemos que esto acá es mi función acumulada. Escribamos la acumulada. Esto que me dice, el área acumulada hasta el valor que yo elija de i. Si yo quiero cómo se comporta mi variable, lo que tengo que hacer es derivar g de i respecto de i, dijimos. Y esto es igual a... Acá tengo dos términos. Esto es una constante, por lo cual derivado da 0. Y lo otro derivado me queda menos 1/3. Menos 1/3 bajo el exponente de mi i. Le resto 1, 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y después e a la menos i a la 1/3 me queda igual. Eso es la derivada de una exponencial. Por lo tanto, g de i, o sea mi función de distribución, no la acumulada sino la distribución, es 1/3 i a la menos 2/3 por e a la menos i elevado a la 1/3. Y esta es la respuesta. Bueno, ¿qué más nos están pidiendo? Nos piden ahora otra función. Nos dicen que z es igual a raíz de x. Z es igual a raíz de x. Z es igual a raíz de x. Sabemos que x tiene que tomar valores mayores a 0, que el dominio de x, llamemos de x, va de 0 a más infinito. Por lo cual, cuando x toma el valor de 0, z vale también 0. Y cuando x toma el valor de más infinito, raíz de más infinito también es infinito. Es un infinito que crece más chico, pero a fin y al cabo es un infinito. Por lo cual, el dominio de z, llamémosla, va de 0 a más infinito también. Bueno, y nosotros queremos encontrar la función de distribución de z. Llamémosla h de z a la acumulada. Y llamemos h chica de z a la función de distribución no acumulada. F dist de distribución. Entonces, de nuevo, misma técnica antes. Sabemos que la probabilidad de que z tome un valor menor o igual a un z específico, voy a hacer una z más chiquita, es igual a, como yo desconozco cómo se comporta z, pero sé que se comporta como raíz de x, puedo hacer ese reemplazo. Y como no sé cómo se comporta raíz de x, pero sí sé cómo se comporta x, entonces elevo al cuadrado ambos términos y me queda z chiquita al cuadrado. Entonces esto dijimos que era, esto es la acumulada de z, ¿no? Hasta cierto z que yo elija. Recordemos que arrancamos hasta cierto z que yo elija acá. Y acaso esto solo fue mediante operaciones algebraicas. Bueno, esto entonces es lo mismo que el integral de 0 a z de h chiquita de z, o sea mi función de distribución de probabilidad, diferencial de z. Y acá, integrando, estaría acumulando hasta el valor este de z. De nuevo, se ve como poner que sea como una normal mi distribución. Si esto me dice cómo se comporta, o sea, la forma de grafiquito. Y después si integro hasta z, poner que z está acá, estaría integrando desde el 0, todo estaría, o sea, todo esto de acá, que sería mi h mayúscula z, me diría cuánta probabilidad tengo de caer en esa región. Bueno, volviendo al tema, igual está bueno que entiendan teóricamente qué estamos haciendo, más que solo hacer cuentas sin mucho sentido. Entonces, ¿cómo continuamos acá? Ahora, como no conocíamos z, al generar una x acá, sabemos que estamos hablando de mi función e a la menos x.
Entonces, esto ahora puedo integrar desde 0. ¿Hasta dónde integro? Integro, esto me marcaba mi límite superior. Integro hasta z al cuadrado. ¿A qué? A mi función, que sería e a la menos x, respecto de x. Esto me queda menos e a la menos x, yendo desde 0 a z al cuadrado. Es decir, esto es lo mismo que menos e a la menos z al cuadrado menos e a la menos 0, que es 0. Lo cual es lo mismo que 1 menos e a la menos z al cuadrado. Y esto no olvidamos que es h de z mayúscula, la acumulada. Esto es la acumulada. Y como vimos anteriormente, para encontrar la función de distribución, no la acumulada, sino cómo se comporta mi variable, lo que tengo que hacer es derivar mi función acumulada respecto a mi variable. Llamémoslo z chica, así. Y esto es lo mismo que una constante va a 0, me queda menos por menos 2z e a la menos z al cuadrado. Por lo cual es lo mismo que 2z e a la menos z al cuadrado. Es como, no g, me confundo, sino h minúscula de z. Ya que encontré la función de distribución de z, que es igual a raíz de x. Bueno, y ya con esto terminaríamos este ejercicio.